¿Cómo pedir? Pero pides un taxi, ¿no? Sí, 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 También. siempre pido yo el Didi o el Uber. Ajá. Estábamos casi al final de la presentación. ¿De esta? ¿Del circulatorio? Faltaba la anterior. Si no está bien. Y te mandó la nueva, ese, porque es nueva. No, solo de esta. Ah, pues Pero me dijo que en el Drive había otros. A ver, lo reviso La ahorita. acabo de mandar en noche, Caro. Ajá. ¿Cómo se Te la llama? mando a WhatsApp. Igual. ¿Pero es esta? ¿Sistema La del sistema circulatorio 1? circulatorio. Es que a mí no me aparece como uno. Porque esta está subida a A ver, 7:42 de la mañana. a Debe ver, ser tú la esa. última versión. Ajá. Sí, le comunico. A ver, dale la siguiente diapositiva, ya sé si es o no es. Ah, sí, sí. Sí. La otra, lo último que faltaba realmente eran como preguntas que quedaban al aire. Entonces está bien, podemos empezar con esto. Y solo un poquito con esta diapositiva. Entonces hoy vamos a empezar a ver sistema circulatorio. Y la importancia de conocer el sistema circulatorio cuando estamos hablando de trombosis es porque tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Y yo no sé si ustedes han escuchado que las trombosis se dividen en provocadas y no provocadas, o relacionadas a un catéter o no relacionadas a un catéter. Entonces, lo primero de todo es poder clasificar adecuadamente mi tipo de trombosis para poder saber cuál va a ser el tratamiento apropiado, cuáles son los síntomas de mi paciente, cuáles pueden ser las complicaciones y por lo tanto cuál va a ser el pronóstico de mi paciente. Sobre la localización ya habíamos hablado un poquito en la clase pasada, que teníamos que definir si era una arteria o una vena, porque es completamente diferente los síntomas de hipoperfusión si el trombo está en una arteria versus los síntomas de congestión si está en una vena. Y luego también tenemos que definir en qué nivel del cuerpo se encuentra. Es muy diferente que se encuentre en la venita más chiquita, que casi se hace vénula, en el dedo, a que se encuentre en una vena del sistema nervioso central o que se encuentre intracardíaco, ¿no? Porque dependiendo de qué lado del corazón puede viajar a diferentes partes. Por eso es tan importante conocer el sistema circulatorio. Si no conocemos el sistema circulatorio, realmente no sabemos los síntomas y no sabemos a dónde puede ir nuestro trombo si se despega de la pared, emboliza, a dónde iría. Por eso es tan importante. Y bueno, dependiendo de la localización va el tratamiento, porque no es tan importante a lo mejor dar el tratamiento a un trombo muy chiquitito que se encuentra en una vena muy pequeña, superficial, versus a un trombo que se encuentra en una vena profunda que va a drenar la sangre de un órgano importante, ¿no? Y el pronóstico va a relación también con esto, porque si yo no le doy tratamiento a un trombo que se encuentra en una vena grande, profunda del sistema nervioso central, las complicaciones pueden ser fatales. O sea, un trombo en una vena del sistema nervioso central, una complicación fatal puede ser un infarto. Y es un infarto, significa que no hubo perfusión adecuada. O sea, ya es un problema que estamos hablando de arterias, solamente por un problema en una vena, que es una complicación muy rara. Pero es a lo que llaman infarto venoso, porque realmente el trombo no está en la arteria del cerebro, el trombo está en la vena del cerebro, pero por toda la congestión que hay cerebral, no puede haber una buena perfusión. O sea, las arterias tampoco van a poder funcionar. Por eso es tan importante. Y bueno, tenemos que saber de qué consta el sistema circulatorio. Lo más importante es el corazón y de ahí van a salir arterias y venas que van a ir a absolutamente todo el cuerpo. Absolutamente todo el cuerpo porque casi todo el cuerpo necesita oxígeno. El ojo, algunas partes no necesitan tanto oxígeno, y no, pero en general sí. Y hay dos tipos de circulación, la sistémica y la pulmonar. ¿Cuál viene primero? En esta exposición van a ver un chorro de palabras que realmente no vamos a ver todo lo que dice ahí. Lo que quiero más que nada es como que nos demos una idea general de cómo están conformadas, cómo es el sistema venoso y cómo es el sistema arterial, para poder saber un poquito las complicaciones y definir en nuestro cerebro dónde se encuentra
cada vena o arteria de la que estemos hablando en las siguientes clases. Entonces, hablando de la circulación pulmonar, es la que va a transportar sangre desoxigenada. Recordemos que la clase pasada vimos que la vena cava superior y la vena cava inferior van a traer sangre desoxigenada de todo el cuerpo y van a llegar a la aurícula derecha. Y de aquí tienen que llevar la sangre a oxigenarse a alguna parte. Entonces, ¿dónde es esa parte? Pues son los pulmones. Entonces, desde el ventrículo derecho va a salir una arteria, que en este caso, con muy pocas excepciones, realmente son dos excepciones, en la circulación pulmonar y en la circulación fetal, unas venas llevan sangre oxigenada y unas arterias llevan sangre desoxigenada. Entonces recordemos que esta es una arteria, la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y tiene que ir al pulmón. Y en el pulmón va a haber el intercambio gaseoso en los capilares y de ahí va a regresar por las arterias, perdón, por las venas pulmonares hasta llegar a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y de aquí por la aorta, que creo que no está dibujada aquí, está dibujada aquí por atrás, va a ir a llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Recordemos que esto es en una persona que no tiene ninguna cardiopatía. Y muy importante para hablar de tromboembolismo pulmonar, que vamos a ver en una de las clases, es conocer las arterias pulmonares. Entonces, así, a grandes rasgos, la arteria pulmonar, su primera ramita es el tronco pulmonar y de aquí van a salir dos arterias pulmonares, que es la derecha y la izquierda. Recordemos que son morfológicamente distintos el pulmón derecho al pulmón izquierdo porque este tiene 3 lóbulos y este tiene 2 lóbulos. Entonces aquí se van a ir dividiendo ramas de la arteria pulmonar para llevar sangre desoxigenada a la parte del lóbulo superior, del medial y del inferior. Y aquí también se van a ir dividiendo para llevar al lóbulo superior y al lóbulo inferior. Es importante cuando hablemos de tromboembolismo pulmonar saber a qué nivel se encuentra nuestro trombo, bueno, nuestro émbolo, porque la sintomatología obviamente va a ser más severa si está en el tronco pulmonar a que si está en una arteria pequeñita, ¿no? Entonces, esta es mi arteria pulmonar y se va a dividir en derecha y en izquierda. Si yo tengo un trombito que está en la aurícula derecha y puede pasar por la tricuspidia, por la válvula tricuspidia, y de aquí se puede ir a la arteria pulmonar. Como está chiquito, no se va a quedar atorado aquí, en el tronco pulmonar, ¿no? Entonces va a seguir, va a seguir. Y recordemos que las venas pulmonares cada vez, las arterias pulmonares cada vez se van haciendo más chiquitas hasta que estas mismas son los capilarcitos que luego se van a formar como las venas pulmonares. Entonces este trombo va a seguir viajando, va a seguir viajando, va a seguir viajando, hasta que hay un punto en el que ya no puede pasar y ahí se queda atorado. Entonces, si yo tuviera un trombo grandote, en vez de ese trombo tengo igual y se puede pasar por aquí y se queda atorado aquí, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Realmente son muchísimas arterias, son muchísimas venas, pero si vemos que se nos queda en el... Ay, voy a hacer yo creo. No sé cómo yo creo que va a ser esto, pero no sé lo que en el rojo, la verdad. Pero bueno, se nos queda en esta parte de aquí. No va a llegar la sangre oxigenada a ninguno de los dos pulmones, porque se quedó en el tronco pulmonar. Sin embargo, si se me queda por aquí, por ejemplo, la sintomatología, o sea, solamente no va a llegar sangre desoxigenada que se tiene que oxigenar al lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Pero tengo todo este pulmón que sirve y tengo la mayoría del pulmón derecho, izquierdo que sirve. Entonces, no son los mismos síntomas el estar afectada una arteria de las últimas a que esté afectada una de las arterias más importantes, ¿no? Esa es la gran importancia de esto.
¿Le pudiste poner los? No, ya vi que no son. ¿No son? Ah, bueno, son, perdón. No son. No. Ok. Entonces lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que aquí se van convirtiendo nuestras, bueno, por acá, nuestras arterias, nuestras venas, hasta que se hacen muy, muy delgaditas, son capilares y rodean al alveolo. Y en el alveolo va a haber el intercambio de CO2 para las que vienen ya sin oxígeno. Y luego aquí se les va a poner el oxígeno a los eritrocitos de nuevo. Y entonces ya va a llegar a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares inicialmente son al revés, son muy, 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 muy chiquitas y luego se van haciendo muy, muy grandes. Y aquí, interesante, solo hay 4 venas pulmonares. La vena pulmonar superior izquierda, superior derecha e inferior derecha. También puede haber anomalías aquí, puede haber alguna de más. Pero bueno, cada vez se van haciendo más grandes hasta que estas venas, creo que hay otra. Aquí está. Entonces la vena pulmonar superior, inferior del lado izquierdo. Ah, mira, sí. Y también. ¿Sí te puedo? Sí. Bueno. A ver cuánto duran. Es que es acá, apuntarle acá. Ah. Pero quiere el apuntado. Ahí está, se ve así, en la pared. Es que no tiene cuidado. Es que, ok. Bueno, pero la puedo utilizar para cambiar, ¿verdad? Muy bien. Entonces por aquí vienen las del lado derecho y se unen y llegan aquí, que no alcanzamos a verlo, pero aquí estaría, por acá estaría la entrada de la aurícula izquierda. Sí, cambió. ¿Sí cambió? Sí, o sea, cuando Edmund ¿Qué le hago mal yo? sigan intentando. Ah. Doble. Ahorita. Has hecho el primer Bueno, aquí termina la circulación pulmonar. Y ahora vamos a hablar más de la circulación sistémica, que es como a lo mejor un poquito más conocida, pero la vamos a ir como definiendo un poquito más. La circulación sistémica es aquella que nos lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Entonces, de la aorta, vamos a explicar después todas las partes de la aorta. No sé si en esta clase o cuando ya vayamos a ver trombosis arterial, pero de la aorta tienen que salir varias ramas o muchísimas ramas en todo el cuerpo para ir llevando sangre oxigenada y después de que se oxigenan los tejidos, pues regresa por todo el cuerpo la sangre desoxigenada. Después darle así. Ok, vamos a empezar con la circulación venosa. Entonces, algo muy, muy importante que ya les había dicho en otras clases es que las venas, a diferencia de las arterias, tienen unas válvulas, que son estas válvulas que están aquí. Y el objetivo de estas válvulas es hacer que cuando pase la sangre hacia un lado, que si es de las extremidades inferiores hacia arriba, pues fluya de abajo hacia arriba y que luego esta sangre no se regrese, ¿no? Que se quede atorada aquí para prevenir que haya acumulación de líquido en la parte que estén drenando. Pero si por alguna razón estas válvulas se dañan, pues entonces estas no se cierran completamente y la sangre se puede regresar. Eso es algo muy, muy importante de las venas versus las arterias. Y ya vamos a ver en el sistema nervioso central que las venas tienen un flujo bidireccional. Y es bidireccional porque no tienen estas válvulas. A diferencia de todas las demás venas en todo el cuerpo, recuerden siempre eso, que las venas en el cerebro no tienen válvulas. Otra cosa muy, muy importante del sistema venoso es que se divide en superficial y profundo. Esto es inmensamente importante para el tratamiento de las trombosis porque es muy diferente el tratamiento y el pronóstico de una trombosis venosa superficial versus una trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque las venas superficiales me van a drenar la sangre de la piel y de la fase superficial. Entonces, si yo tengo un trombo, no me va a estar drenando, por ejemplo, la sangre de la piel. El efecto nada más va a ser en una parte muy localizada de la piel. Pero las venas profundas drenan sangre de la fascia profunda de los músculos y de los huesos. Entonces, si yo tengo una trombosis venosa profunda, no voy a drenar la sangre de los músculos, que es súper importante. Entonces, los síntomas van a ser muchísimo más graves que si nada más es una vena superficial. Dale, Sí, lo puedes cambiar. Ok,
recordando un poquito, nada más lo que faltaba hablar del corazón, pues que tenemos 4 válvulas, la válvula tricúspide, que es el orificio y la válvula que nos ayuda a intercambiar sangre entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Luego tenemos la válvula mitral, que es del lado izquierdo, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. No, si quieres no. Aquí hablando también de trombosis, pues hay muchas cosas muy importantes que tenemos que poner atención en el corazón, porque podemos tener trombos intracardíacos, ¿no? Gente, tener un trombo en el corazón, y por eso tenemos que pedir los ecocardiogramas, que esté nada más como pedunculado, o sea que solo una pequeña porción del trombo esté unida a la pared del corazón. ¿Por qué? Porque es más fácil que se despegue esto a que se despegue un trombo que está completamente pegado a la pared, ¿no? Por eso es muy importante. Es muy diferente tener un trombo que esté justo en alguna de las entradas o salidas del corazón, porque si está entrando flujo, pues obviamente es mucho más fácil que este trombo se despegue y se vaya. Hay muchos trucos simbólicos que lo podemos ver cuando estemos hablando de trombosis intracardíaca, pero es algo que les quería explicar un poquito. Y lo que habíamos hablado, pues la clase pasada, depende si hay una CIB o si hay una CIA, pues el trombo puede ir para diferentes lados, ¿no? Si está, vamos que la otra sale de abajo, porque no sale, nada más como que se me hace más fácil hacer los esquemas, se puede ir hacia la circulación arterial, ¿no? Por eso es tan importante saber cuál es la anatomía del corazón. ¿Le puedes dar a la siguiente? ¿Ya sirve? A ver. Sí. Ah, qué bueno. Entonces sí es como, sí, no importa que se hace acá, ¿verdad? Ok, ya. Entonces, algo muy importante también, dentro de la trombosis, dijimos en la clase pasada que cuál es la causa principal, el factor de riesgo principal de trombosis. Catéteres centrales, venosos o arteriales. Entonces tenemos que saber a dónde tiene que llegar la punta del catéter central. ¿Alguien recuerda o alguien ya leyó lo que dice? Al seno auricular debe llegar un poquito más abajo, 1 centímetro debajo del bajo del seno. O sea, ¿Y el seno dónde está? se supone que es donde están, convergen la vena cava superior e inferior. Eso se llama como seno auricular. Entonces tiene que pasar al corazón o estar afuera del corazón. Tiene que estar 1 centímetro adentro del corazón. Entonces ustedes dicen que el catéter tiene que llegar O sea, esa era aquí. Ajá. Sí. O sea, aquí tiene que estar la punta Ajá, para de aquí deje llevar los líquidos o lo que sea que le vayan a dar. que se supone que la aurícula, esa parte del seno Ajá. venoso, es como la entrada del corazón. Ok, está muy cerca de ahí. Tiene que estar fuera de la cavidad cardíaca, pero sí muy cerca de la cavidad cardíaca, porque tú los líquidos que le quieres meter al paciente son líquidos peligrosos, es una muy grande cantidad de líquidos. Entonces no puede quedar una vena de pequeño calibre, tiene que quedar una vena de un calibre grande. Eso es lo más importante de todo. Pero tiene que estar fuera de la cavidad cardíaca para evitar trombos. Eso es algo súper importante. Dice que es paralelo al eje de la vena, o sea, de la vena cava superior o de la vena cava inferior. Y si estamos hablando específicamente de la vena cava superior, tiene que estar en el tercio inferior. Entonces tiene que estar, en vez de adentro, tiene que estar un poquito afuera. No, aquí como por ahí. Poquito afuera. Entonces algo que a veces creo que no le tomamos tanta importancia. No sé si realmente los intensivistas pediatras o neonatales sí le toman tanta importancia, pero es algo que nosotros sí debería importarnos, porque el desarrollo de complicaciones es mayor sin estar dentro del corazón. Y este es un ecocardiograma donde estamos viendo el aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y aquí está la puntita del catéter. Entonces, bueno, claro que no sé, depende de donde estés viendo el ultrasonido, es donde va a aparecer. Pero yo me imagino, pues, que donde está la puntita del catéter es la vena cava superior, ¿no? Entonces, también debe ser una proyección que se vea como así, para alcanzar a ver la punta del catéter.
Ok, aparte de las venas profundas del sistema venoso, las venas superficiales, tenemos venas perforantes y venas comunicantes. Las venas perforantes van a penetrar la fascia muscular y van a conectar las venas superficiales con las profundas, versus las venas comunicantes van a conectar las venas del mismo sistema venoso. Entonces, venas superficiales con venas superficiales y venas profundas con venas profundas. Esto es muy, muy importante también porque cuando tenemos una trombosis, que es una trombosis completa, que me tapa el lumen completamente, pues como tenemos venas perforantes y venas comunicantes, si yo tengo aquí una vena profunda y acá tengo otra vena profunda y luego aquí tengo una vena superficial, ¿no? Entonces supongamos que aquí está la piel de un lado y esto es ya lo más profundo. O sea, esto es hueso. Entonces, hay un sistema que me une la vena profunda con la vena superficial y hay otro sistema que me une vena profunda y vena profunda. Si yo tengo un trombo aquí que me tapa completamente la circulación venosa, lo que hace nuestro cuerpo es como no puede pasar, se regresa, ¿no? Pero se regresa a ver dónde hay algo por donde pueda pasar. Entonces se puede pasar por esta vena, puede ir y se puede regresar por esta vena y entra al sistema venoso superficial. Por eso es que las personas que tienen trombosis y que les quedó, o sea, que fue completa, luego desarrollan lo que llamamos venas colaterales. ¿No se han visto niños que en los brazos o en el tórax se les ven así como muy marcadas las venas y hasta se ven así como tortuosas? Y muchas veces no son venas que se deberían marcar, pero son porque tuvieron alguna trombosis, entonces esas venas de estar chiquitas, porque si les estás enviando este flujo, les estás enviando este flujo de toda esta vena, que es un gran flujo, a esta venita, pues la vena tiene que hacer algo con eso, ¿no? Entonces la vena esta se hace más grande. Y por eso es que esas venas, que normalmente no se ven y que no están tortuosas, empiezan a hacerse más grandes, visibles y tortuosas. Ok. Otra cosa importante, ay, pero Es que, ya le habías cambiado, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a hablar del sistema venoso de las extremidades inferiores. Vamos a hablar de sus venas superficiales y de sus venas profundas. Primero las venas superficiales. Van a ser la vena safena mayor, menor y las tributarias, o sea, las que vayan saliendo de esas o de las que vengan estas. Como que aquí no. ¿Y si le apago la luz? ¿Tengo una herramienta? mejor son unas pilas gastadas en el punto monte. Bueno, lo voy a hacer para cambiar nada más que si la lucecita no funciona. Sí. Ahorita las cambio si quieren. Estas Lo no voy a las prender. en el Oxxo. Ok, no, entonces lo voy a acercar. Bueno, tenemos venas que empiezan en el pie y que van a formar el arco pedal dorsal y de aquí por adelante y por atrás van a salir las dos venas más importantes superficiales, que es la vena safena mayor por adelante y la vena safena menor por detrás. La vena safena menor se va a convertir en la poplitea, que no es superficial, que ya es profunda, y la vena safena mayor luego se va a convertir en la vena femoral, que ya tampoco es superficial, sino que es profunda. Y bueno, eso también es importante porque hay sitios donde podemos poner una vía intravenosa periférica y hay otros sitios donde podemos poner las centrales. Entonces, ¿cuáles podemos utilizar para poner periféricas? Pues podemos utilizar el arco dorsal, que muchas, vamos a verlo después, lo más común es que se pongan en las manitas y en los bracitos, ¿no? Pero si no encontramos esas, pues podemos utilizar los pies o las piernas. Y aquí tenemos un bebecito que tiene una vía intravenosa periférica en el arco dorsal y que tiene, ya que un adulto, a lo mejor un adolescente, que tiene una vía en la vena safena. Esto es muy, muy importante, localizar dónde pusieron las vías, porque donde pusiste la vía es donde vas a tener el trombo. Si yo, por ejemplo, me encuentro una persona que tiene un trombo en la femoral hasta acá arriba y no tiene antecedentes de haber tenido un catéter femoral, pero tiene antecedentes de haber tenido una trombosis, perdón, una periférica en el arco dorsal,
Yo no creo que esté relacionado, porque mi catéter estaba aquí y el catéter es súper chiquito, ¿no? Periférico. Y el trombo está acá, entonces no tiene relación en la localización. Por eso es muy importante saber dónde se ponen los periféricos y dónde se ponen los intravenosos. Perdón, los centrales. Luego tenemos el sistema venoso profundo de la extremidad inferior. Y bueno, aquí tenemos las tibiales, las peroneas, la poplitea, la femoral, y luego la femoral es la que se va a convertir en las ilíacas. Estas son las profundas. Acá tengo esta cosa. ¿Y dónde ponemos un catéter venoso central? Si las ponemos en las extremidades inferiores, tenemos que entrar desde la vena femoral. Y tiene que subir hasta llegar a la vena cava inferior. Luego, el sistema venoso abdominal. El drenaje va a ocurrir a través de la vena cava inferior y las tributarias de la vena cava inferior. Van a ascender a través de la columna vertebral. Muy importante porque cuando vemos también los catéteres, saber, por ejemplo, en un recién nacido, si le pusieron un catéter umbilical venoso o arterial, ¿no? Porque la localización es distinta. Entonces, la vena cava inferior asciende anterior a la columna vertebral, al lado derecho de la aorta abdominal. Así podemos identificar en una radiografía cuál tiene nuestro paciente. Entonces, el sistema venoso abdominal viene pues desde las extremidades y se sube por la vena cava superior. Y aquí tiene muchas otras venas a las que va a ir llegando sangre desoxigenada, ¿no? Aquí están las lumbares, las testiculares, las ováricas, la renal, la suprarrenal, la frénica, las hepáticas, muy importantes que las vamos a ver también ahorita. No quiero que se aprendan todo esto, pero es importante que lo conozcan al menos un poquito para que sepan de qué vamos a estar hablando en las siguientes clases. Algo muy, muy importante del sistema venoso abdominal, y que creo que ya lo habíamos platicado en la otra clase, es que no tiene tributarias del vaso. Bueno, la vena del vaso no va a llegar directamente a la vena cava superior, ni las venas del estómago, ni las venas del intestino, porque ya dijimos la clase pasada que todo este sistema nos ayuda a llevar nutrientes al cuerpo. Entonces tienen que pasar a un lugar que es el hígado para que esos nutrientes se absorban y entonces puedan llevar energía a todo el cuerpo. Entonces no hay tributarias del vaso, de la vesícula biliar, del tracto gastrointestinal, porque tienen que drenar primero al sistema venoso portal. Y luego ya del sistema venoso portal, creo que, bueno, nada más aquí un esquema. Entonces, estas venas del intestino delgado llegan a la vena porta, que la vena porta va al hígado, ¿verdad? Luego, las del páncreas también tienen que llegar a la vena porta. Las del estómago tienen que llegar a la vena porta. Las del vaso tienen que llegar a la vena porta. Y todas estas se suben por la vena porta al hígado. Y en el hígado, aquí vienen toda la sangre de la vena porta que se va haciendo también unas venas más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, hasta que pueda haber intercambio de nutrientes. Aquí hay el intercambio de nutrientes o el desecho también de nutrientes. Y entonces tiene que salir del hígado y sale a través de las venas hepáticas. Y ya recordamos que se unen en la parte superior de la vena cava inferior. Entonces aquí tenemos dos venas portas. La vena porta entra, se divide en vena porta derecha y en vena porta izquierda. Acá hay el intercambio. Y después viene la vena hepática que se tiene que dividir en vena, perdón, por aquí y por aquí. La vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Y ya esas se unen a la vena cava inferior. Muy importante porque si yo tengo un trombo, en la vena porta tenemos que saber dónde voy a tener mis complicaciones. Que aquí viene el vaso, el intestino, el estómago y el páncreas. Entonces, si yo tengo un trombo aquí grandote que no deja pasar nada de mi flujo sanguíneo al hígado, se va a afectar el vaso, se va a afectar el intestino, se va a afectar el páncreas, se va a afectar el estómago. Por eso es importante saber las localizaciones y qué está drenando cada vena.
Ahora vamos a pasar al sistema venoso de las extremidades inferiores. También tenemos superficiales y tenemos profundas. Se van a originar en la mano también del arco venoso dorsal, o sea, en las dos son arcos venosos nada más que dorsal y pedal. Y de aquí, viene la vena cefálica por aquí, todo este recorrido, y viene la vena basílica. Y todas estas venas se van a ir o conectando entre ellas, como ya dijimos, que se pueden comunicar con las comunicantes o con, ay, se me olvidó las otras. O sea, pueden también unir por perforantes, ajá, y se pueden unir también a venas profundas. Muy bien, entonces, ¿dónde podemos poner catéteres venosos, pues, periféricos en el brazo de un niño? Las podemos poner, lo más común es ponerlas en el arco venoso dorsal, después de ahí en la vena cefálica, después de ahí en la antecubital mediana, en la cefálica o en la basílica. Dependiendo de dónde se encuentren estas venas, unas son mejores y otras son mejores, porque por ejemplo, si yo la pongo justo en esta parte que es donde el niño está doblando, pues es un acceso difícil, ¿no? Porque el niño va, o sea, va a estar doblando, va a estar moviéndose, esta vía se va a caer rápidamente. Aquí tenemos ahora el sistema venoso de las extremidades superiores. Entonces, del arco palmar, que es superficial, van a ir saliendo las venas radial, la vena ulnar, luego ya más arriba, la vena braquial, la vena axilar, para que todas estas, la braquial, la axilar, se unan a la vena subclavia para drenar la sangre al corazón. ¿Ok? Sí. Ok, y aquí está un esquema que se me hace padre porque lo ponen en un azul más clarito, las superficiales, y en un azul más fuerte, las profundas. Si ven, pues las más delgaditas van a ser las superficiales y las más gruesas y que están más internas van a ser las profundas. Algo aquí muy importante es aclarar que la basílica es una vena que es muy larga y que es una vena superficial. Entonces, yo la verdad no me aprendo cuáles de todas las venas son superficiales y profundas, pero cada vez que me llega un ultrasonido de un paciente, pongo literalmente en internet. La vena braquial es una vena profunda o una vena superficial. Sí, porque no te puedes aprender todo, son demasiadas venas y hay unas que se confunden. Entonces así ya aseguramos qué tipo de vena es y entonces ya podemos saber qué tipo de tratamiento le puedo dar a mi paciente. Para un catéter venoso, para un PIC, perdón. Para un PIC, que es un catéter central, pero de inserción periférica, la vena que más usualmente se usa es la vena basílica derecha. Entonces, aquí está mi basílica. Y aquí continúa mi basílica, ¿no? Entonces, como la basílica es muy larga, podemos intentar desde varias partes estar poniendo nuestro catéter central de inserción periférica. Okay, ahí lo tenemos. Y si ven, llega justo antes de la entrada. No entra al corazón. Otras venas que se pueden usar es la cubital mediana, la cefálica y la braquial. Este es un catéter venoso central en vez de uno de inserción periférica. Y este lo están insertando en no en la vena cava superior, en la subclavia. Este está en la subclavia. Ahorita más adelante, cuando veamos las venas del cuello, vamos a ver dónde más se puede poner. Ahora sí estamos en las venas del cuello. Y de las venas del cuello, lo más importante es hablar de las yugulares, ¿no? Hay 3 yugulares. Y las yugulares van a salir de la brachiocefálica. Y tenemos una yugular interna y una yugular externa. Lo más importante de estas 2 yugulares es que una más bien, me gusta decirlo más bien así, la yugular externa y la yugular interna. Me drenan diferentes partes del cuerpo. La vena yugular externa realmente drena cosas muy superficiales, como es la cara. Pero la vena yugular interna, que es esta de aquí gruesa, si ustedes ven, viene desde todo el sistema venoso cerebral. Entonces sale del cráneo para entrar al cuello. Esto es muy importante porque entonces si yo tengo un trombo en la vena yugular interna,
Entonces, aquí está mi cerebro y aquí están todas las venas del cerebro y de aquí me está drenando para la vena yugular interna y de aquí va a llegar al corazón, ¿ok? Entonces, si yo tengo un trombo aquí en el cuello, en la vena yugular interna, la sangre que no drena es la sangre del corazón. Entonces, esto es muy problemático. También si tengo un trombo en la subclavia, que es un poco más abajo, pues todavía es peor. ¿Qué me puede ocasionar un trombo en la subclavia, en la vena cava superior? Perdón. En la causa Quería superior. decir vena cava superior en vez de subclavia. Ah, pues cara y cerebro. Ajá, hay un síndrome específico, ¿no? Ah, el síndrome. Ajá, el síndrome de vena cava superior. Que si ustedes recuerdan imágenes que han visto del síndrome de vena cava superior, ¿cómo ponen las imágenes? Cabeza roja. Ajá, o sea, la cara como súper inflamada, el cuello súper inflamado. Y si esto está pasando en la cara, imagínense cómo está dentro del cerebro. O sea, el síndrome de vena cava superior es algo súper peligroso, muy peligroso. Aquí algo muy importante para los que también hacen onco, podemos tener tumores sólidos en el cuello, ¿no? Y el tumor sólido en el cuello, o un linfoma también, me puede estar apretando la vena cava, superior, me puede apretar la yugular interna, a lo mejor no tengo un trombo, pero nada más porque me lo está apretando y el flujo no puede pasar, también me puede dar un síndrome de vena cava superior. Y en la vena yugular interna es donde se puede poner también un catéter venoso central. Y aquí tenemos todos los lugares donde se puede poner un catéter venoso central. Entonces, el femoral, el PIC, el subclavio y el yugular. Y aquí tenemos los lugares donde se puede poner una vía periférica. Entonces dijimos que en las piernitas, en los brazos, y aunque yo nunca lo he visto aquí en México, pero sí he escuchado que antes lo hacían mucho, era ponerlo en la cabeza, que era en la temporal superficial. Sí, que yo me imagino, porque pues somos de esta época, que como no tenían tanto acceso a los venosos centrales o a los PICs, pues les quedaba mucho más fácil poner una superficial temporal. Pero ahora, ¿quién va a poner un superficial temporal? No, nadie, porque pues sí, En San Luis también hay sí puedo poner, pero de todo, o sea, porque es lo primero. Ajá, es lo último que vas a ver. ya se agotan el resto de Ajá, las es cuando líneas, ya pero no sí te hay. pudo, entonces pones ese. ¿Quieres preguntar algo? ¿Decirnos algo? No, eso que también lo habíamos visto, pero no hace mucho. Pues nosotros. Ajá, yo lo hice solo una vez. Yo sí. Ajá, también se puede poner, entonces, pues son cosas que no se usan tanto, se usaban más antes, que lo vamos a ver viviendo cada vez menos, pero que sepan que sí es correcto ponerlo ahí. No es tan mal. Y ahora entrando al sistema venoso de la cabeza. Aquí va a haber dos clasificaciones. Primero lo subdividimos en venas cerebrales, que son las corticales y las cerebrales superficiales, y luego los senos venosos durales, que en cualquiera de estas partes es cuando hablamos de una trombosis del seno venoso cerebral. Y los senos venosos durales son los espacios entre el periósteo y las capas de las meninges y van a recolectar sangre del cerebro y del cráneo y van a drenar a la yugular interna, que fue lo que ya vimos antes. Bueno, aquí les puse eso de que no tienen válvulas, son un flujo bidireccional y tampoco tienen musculatura, que recordemos que las otras venas sí tienen, pero tienen mucho menos que las arterias. Y aquí les puse varias imágenes como para verlos de diferentes ángulos, las vamos a ir viendo del sistema venoso cerebral. Hay 7 senos venosos durales mayores. Y aquí están casi todos. Entonces tenemos el seno sagital superior, el seno sagital inferior. Obviamente los que están más adentro están drenando partes más importantes del cerebro. Luego del seno sagital inferior tenemos también, se une la vena de Galeno, que es una vena muy importante, porque también es donde hay mucha trombosis del seno venoso cerebral. Luego tenemos el seno recto, el seno transverso, y al seno transverso llega el drenaje del seno cavernoso, y de todo esto va a ir llegando
a la vena yugular interna y ya de ahí va a llegar al corazón. Me gusta poner como diferentes imágenes del corazón del cerebro, porque cuando estamos viendo TACs o estamos viendo resonancias magnéticas, pues dependiendo del ángulo en el que hagan el corte, son la vena donde vamos a ver nuestro trombo, ¿no? Si tenemos... Si hago el mismo corte que tiene ahí, lo puse al revés. Pero bueno, o sea, con ver dónde está el trombo y obviamente se va a ver un poquito la vena, ya podemos saber dónde está pues nuestro problema, ¿no? ¿Qué es lo que está drenando esta vena? Ya si ustedes lo ven que está muy occipital y muy como externo, pues ya pensaríamos que viene del seno sagital superior, luego aquí del seno sagital inferior, luego acá puede ser del seno cavernoso. Entonces es muy importante saber dónde se ubica cada vena para saber cuál es la vena que está obstruida. Y aquí lo estamos viendo un poco como de la parte desde arriba, ¿no? Que es exactamente lo mismo. La vena sagital superior, la sagital inferior, luego acá está el recto, y por aquí va a estar la vena de Galeno, una de estas. Entonces es exactamente lo mismo, nada más diferentes vistas. Y también el sistema venoso cerebral se divide en superficial y profundo. No es para nada lo mismo tener afectado una vena superficial cerebral que tener una vena superficial profunda. Entonces, por ejemplo, si ya tengo un trombo en la vena, en el seno recto, que quedamos que el seno recto es esto, es mucho más riesgoso para el paciente que nada más tenga una en el seno transverso, que el seno transverso es este, por de donde viene el drenaje de la sangre. Otra imagen, que eso ya será un poquito para atrás, un poquito de nuevo por arriba, que es exactamente el mismo, para que vean cómo se ve. Ahora, otro muy importante es el sistema venoso ocular, porque también podemos tener trombosis venosas en el ojo. Y esto es muy importante porque muchos niños que tienen una celulitis orbitaria, pues no muchos, pero hay niños que tienen celulitis orbitaria que pueden tener como complicación una trombosis en alguno de estos niveles. Entonces, al final, las venas del ojo van a llegar al seno cavernoso. Al seno cavernoso, o sea, de aquí del ojo llegan al seno cavernoso. Entonces aquí tenemos que implicar a los dos, a los oftalmólogos y a los neurólogos. Y ahora vamos a hablar del sistema circulatorio fetal. Ahí también importante es que en el oído también los pacientes que tienen otitis también pueden tener como complicaciones trombosis. Entonces también una otitis complicada, con ciertos datos que podemos ver después, puede tener una trombosis. Y ahora también importante el sistema circulatorio fetal. ¿Por qué es importante? Uno, porque la mayoría de los pacientes con trombosis son neonatos. Y los neonatos acaban de tener un cambio muy grande en su sistema circulatorio. Y tenemos que hablar de cómo es el sistema circulatorio inútero y cuáles son los cambios que tiene en cuanto nace. Lo más importante de todo es que, aunque los niños, los fetos sí tienen pulmones, los pulmones no están completamente desarrollados y aparte de eso, no están llenos de oxígeno. Y como no están llenos de oxígeno, entonces, ¿cuál es el punto de que la arteria pulmonar lleve sangre al pulmón si de todas maneras no se va a oxigenar porque no hay oxígeno? Entonces el oxígeno, y bueno, y el niño tampoco está comiendo, ¿verdad? No es como que diga, voy a comer hoy leche materna o lo que quieras. Entonces tiene que agarrar los nutrientes desde otra parte. ¿Y de dónde es? Desde la mamá. Entonces la mamá en el útero tiene pegadita la placenta, aquí llega sangre de la mamá y de aquí se hace intercambio, porque realmente no es la sangre de la mamá, se hace un intercambio de nutrientes, de oxígeno, de CO2, y va a venir por las venas y las arterias umbilicales a unirse al niño para proporcionarle el oxígeno, los nutrientes, y luego de regreso para llevar el CO2 y los desechos del bebé. Entonces, el cordón umbilical está compuesto de dos venas umbilicales que están alrededor
de una vena umbilical que alrededor están las arterias umbilicales. Y aquí es lo mismo que hablábamos en el corazón. La vena umbilical es la que lleva sangre oxigenada, que se llama vena, y las arterias son las que llevan sangre desoxigenada y la llevan de nuevo a la mama. Y esta vena umbilical, pues obviamente entra al ombligo del bebé, y del ombligo del bebé tiene que unirse por alguna forma, que ahorita vamos a ver las dos formas más comunes que hay, unirse al corazón, ¿no? Entonces, tiene que llegar al hígado porque tiene nutrientes, ¿no? Y tiene que ser el mismo paso que hace con los adultos, pero también tiene que llevar sangre oxigenada. Entonces, o puede llegar directamente a la vena porta o puede llegar directamente a la vena cava inferior a través del ducto venoso. Y entonces ya llegando a la vena cava inferior, se puede unir a la aurícula derecha. Algo muy importante en los fetos es que en vez de que haya venas y arterias que estén 100% oxigenadas o 100% desoxigenadas, es sangre mixta, por lo mismo que los pulmones no tienen oxígeno. Entonces, llega la sangre oxigenada a la aurícula derecha, y de aquí hay dos como hoyitos, podríamos decir. Bueno, aquí hay un hoyito que le ayuda a pasar la sangre oxigenada directamente a la aorta, bueno, más directamente a la aorta sin pasar por los pulmones. Entonces este es el foramen oval, que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y después, bueno, puede pasar de aquí para acá, pero también pasa sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho tendría que pasar a la arteria pulmonar. Y recordemos que la arteria pulmonar tiene que llegar a los pulmones, pero recordemos que no tienen oxígeno. Entonces aquí hay otra comunicación que se llama ducto arterioso, que me va a unir la arteria pulmonar con la aorta. Entonces me va a llevar sangre que viene más oxigenada hacia la aorta, y ya de la aorta me lo puede llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Pero para todo esto, esta sangre ya está combinada entre oxigenada y desoxigenada. Entonces esta sangre, por eso se ve como moradita, porque es 50% oxigenada y 50% desoxigenada. Entonces, la sangre va por la aorta y lleva un poco de oxígeno a los tejidos, lo que se necesita. Y después, ¿cómo es que de dónde regresan las arterias umbilicales? De la yugular. Ay, olvídalo. Bueno, no sé si está ahí, pero entonces, de las yugulares no, de las ilíacas. De las ilíacas salen las arterias, las dos arterias umbilicales de la derecha y de la izquierda, salen por el ombliguito y vuelven a la placenta. ¿Cuáles son los cambios que tiene el bebé al nacer? O sea, cuando el bebé nace, recordemos que el pulmón no tiene oxígeno, pero está lleno de liquidito. Entonces, en la primera respiración, el líquido como que se empieza a reabsorber y el niño empieza a tener oxígeno, entonces los pulmones se expanden. Al expandirse los pulmones, las presiones cambian, entonces las presiones hacen que el foramen oval de estar abierto se cierre y que el ducto arterioso también de estar abierto se cierre por el cambio de presiones. Y luego el cordón umbilical obviamente se corta y la arteria umbilical va a tener fibrosis y se va a convertir en un ligamento, que es el ligamento umbilical medial, y la vena umbilical también tiene fibrosis, se convierte en ligamento redondo del hígado. Entonces, de repente hay radiólogos que te dicen que el paciente tiene una trombosis en la vena umbilical. ¿Ustedes les parece que eso es algo de lo que tenemos que preocuparnos o no? Sí. ¿No ves umbilical? La vena umbilical, Sí, ajá. porque es la que lleva todo lo de la En mamá. un feto, ¿eh? Estamos ya hablando de un bebé que nació. Ah. Ah. Bueno, el doctor, lo voy a poner así como por afuera, aunque no es así, nada más para que se vea. Entonces, por aquí viene la vena umbilical, aquí está la vena porta y aquí está el ducto venoso. ¿Ok? Entonces, en los recién nacidos pueden poner catéteres venosos umbilicales y catéteres umbilicales arteriales. El catéter venoso umbilical, pues obviamente tiene que entrar
por la vena umbilical, ¿no? Se puede ir hacia arriba, hacia el hígado, que no queremos que se vaya hacia el hígado, porque si se va al hígado, entonces el hígado se me va a medio a inflamar, ¿no? Y lo que queremos es que se meta por el ducto venoso. Entonces, yo tengo un catéter ahí, y mi paciente, ya le quité el catéter, o sea, esto ya se lo quité, y después me dicen que tiene una trombosis aquí. Esto les pareció, a unos no les pareció importante, a otros sí les parece importante o no les parece importante. Puede movilizar al sistema portal, eso es lo importante. Ajá, sí, porque la vena umbilical se va a fibrosar y parte de la fibrosis está haciendo trombosis para que se pueda cerrar esta vena. Entonces lo que queremos es que esta vena se cierre. Entonces la vena umbilical, si dicen que hay una trombosis de la vena umbilical, no te importa para nada porque es lo que es que se cierre. Pero si ya mi trombo está aquí en la vena porta, entonces ahí sí tiene complicaciones, porque entonces ya no me va a llegar el flujo que yo quiero que me llegue al hígado. Y aquí tenemos los catéteres umbilicales. Entonces, de este lado tengo mi vena umbilical y por aquí pusieron el catéter venoso umbilical. Y luego de este lado tengo mi arteria umbilical, que dijimos que en las arterias ilíacas internas es de donde se une a la circulación ya del bebé. Entonces sube por la aorta. Y aquí tenemos una imagen de cómo se vería uno y cómo se vería otro. Este es el umbilical venoso y este es el umbilical arterial. Y bueno, eso es lo importante de lo que vamos a ver primero, que sería la trombosis venosa, y después vamos a empezar a ver la trombosis arterial. Entonces, la trombosis arterial le podemos dar un repaso de 5 minutos antes de que veamos la trombosis arterial. ¿Descargaron la de cardiopatías o no descargaron la de cardiopatías? No me llegó. ¿No te llegó? No, solo me ¿No le llegó envié? la... Decías que Sí, decía que en otro No le correo, envié, me quedé dormida. pero ya no tenía otro. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el sistema arterial. Entonces, el sistema arterial tiene la aorta como principal arteria, que es la arteria humana más grande. Se va a originar del ventrículo izquierdo, o sea, de aquí, y luego va a tener diferentes partes, ¿no? Una parte que sube, una parte que da vueltita y una parte que baja. Okay. Entonces, la primera parte que sube se le llama aorta ascendente. Lo importante que hay aquí es de que de aquí salen las ramas de la arteria coronaria derecha y de la arteria coronaria izquierda. Que en niños la verdad es que es muy, muy raro que tengan un infarto al corazón, pero en adultos esto es algo muy, muy importante conocer la anatomía de las arterias coronarias. Como en niños no es algo tan importante, no se los puse. Después tenemos el callado de la aorta, que es el arco, y aquí sí es muy importante conocer las ramas que tiene. Del lado derecho tiene una rama que es el tronco brachioencefálico y del lado izquierdo tiene dos arterias. Lo importante aquí es que el tronco brachioencefálico se divide en justo estas dos arterias que están aquí, que son las mismas que son estas, ¿no? Ok, pero no sé cuáles son. Entonces está la subclavia derecha, la subclavia izquierda, la carótida común derecha y la carótida común izquierda. Entonces, las carótidas ya vamos viendo que van hacia arriba del corazón, o sea, van a llevar sangre a algo que esté hacia arriba del corazón. La rama interna lleva sangre al cerebro y a los ojos, que sería esta rama, ¿no? Que si ustedes ven, desde aquí empieza, sube, 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 y llega a todo el cerebro. Y luego tenemos la rama externa, que la rama externa me va a irrigar la sangre de la cara. Es muy parecido a lo que pasa también con las venas, ¿no? Que son dos venas distintas. Y a ver si podemos explicar el polígono de Willis. Entonces, todos saben qué es más o menos qué es el polígono de Willis, ¿no? O sea, es un sistema arterial que tenemos adentro de la cabeza, que el objetivo es que si yo tengo una alteración, por ejemplo, un trombo aquí o se me parte esta arteria o hay algo aquí que no sirva, puedo de todas maneras seguir irrigando todas las partes del cerebro, que pues de evolución, que quiere que vivamos, no sé, a toda costa. Entonces, está compuesto por dos carótidas internas. Estas vienen
recordemos que aquí desde el corazón hacia el cuello, por el cuello, 2 arterias carótidas internas, y luego vamos a llegar por las arterias vertebrales, la arteria basilar, y de aquí se van a dividir las arterias cerebrales posteriores. Entonces, 2 arterias carótidas, 2 arterias cerebrales posteriores, y ahorita vamos a ver un poquito. Entonces, vamos a hablar primero de las arterias vertebrales. Se originan desde la subclavia. Entonces, se originan como más o menos en esta parte de nuestro cuerpo, y de aquí va a subir una derecha y una izquierda por las vértebras, al ladito de las vértebras, hasta llegar arriba del corazón, en el cerebro. Y luego tenemos la arteria carótida interna, que sigue, y luego me va a dar 2 ramas. Una rama que es la arteria cerebral anterior y otra rama que es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media no tiene nada que ver con el polígono de Willis. Esto está fuera del polígono de Willis realmente. Esto lo vemos, si lo vemos desde abajo, de aquí llegan nuestras 2 arterias vertebrales, de aquí llegan nuestras 2 carótidas internas, y es lo mismo que estamos viendo de lado. Entonces llegan por aquí las arterias vertebrales, se unen las 2 para formar la arteria basilar, que es toda esta, y luego la arteria basilar se vuelve a dividir en 2, que son las arterias cerebrales posteriores. Y luego de la parte de adelante vienen las 2 arterias vienen las 2 arterias carótidas, y las carótidas luego me van a dar la arteria cerebral anterior, esta que tiene 2 partes, que es la A1 y la A2, y cada una de estas 2 arterias cerebrales anteriores se unen por esta arteria comunicante anterior, y las arterias cerebrales anteriores se unen a las arterias cerebrales posteriores con la arteria comunicante posterior. Lo importante de esto es que si yo tengo el trombo aquí, si nada más fuera un flujo unidireccional, pues ya no me llegaría sangre, ¿no? Pero como yo tengo esto que es como un círculo, puede venir hacia acá, puede venir hacia acá, y de ahí me va a llevar sangre a todas partes. Esto es más o menos un esquema de cómo están todas las arterias. Entonces, lo que vemos en el polígono de Willis realmente es una parte súper chiquita, pero de ahí salen 1000 tributarias que van hacia todas partes del cerebro. Es todo este esquema, que ya son muchísimas arterias, que no vamos a hablar de esas arterias. Y cada una de estas arterias cerebrales, la media, la anterior, la posterior, pues está irrigando diferentes partes del cerebro, que es muy importante conocer cuando estamos hablando de un infarto cerebral, porque dependiendo del síntoma que tenga el paciente, es donde yo creo que está nuestro sitio que no está dejando que llegue sangre, porque puede ser un trombo o puede no ser un trombo. ¿Ya es la? Sí, sí. Bueno, eso ya lo podemos ver cuando veamos la clase de trombosis arterial. Lo que sigue. Bueno, me imagino que dependiendo de la edad del niño es distinto, pero también la arteria cerebral que más se fluye, que más es isquemia, es la cerebral media. No me acuerdo. Es que casi no hay infartos en niños, y la mayoría son de prematuros, o sea, muchos sangrados que ven en los prematuros, que nunca les hacen resonancias magnéticas, son por infartos cerebrales, pero no me acuerdo. Ese es un dato que lo voy a investigar para cuando hablemos de esa clase, porque no me acuerdo. Ya sé que estuvo medio aburrida esta clase, pero es que pues tenemos que aprender esto. ¿Qué pasa? Sí. Sí te voy a mandar después la de cardiopatía. ¿Sería el siguiente tema entonces? No. ¿O ese es un pequeño Sí, nada espacio? más un espacio así chiquito, Muy bien. entre, yo creo que cuando veamos intracardíacos. Ok. Ujú. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Karen.